está buscando casa. Jesús está buscando casa. Y este mundo no ha llegado a su fin porque lamentablemente hemos abierto la puerta con condiciones. Y Dios siempre respeta. Y lo que no permitamos que Él cambie, Él no va a cambiar. Porque eso está en nuestra decisión. Pero eso sí, Él nos toca la puerta constantemente. Eduardo, déjame entrar a ese cuarto oscuro que tienes allí que necesitas cambiar. Esto nos tiene que ayudar a reflexionar. Porque muchas veces miramos eso como de manera amenazadora, como que Dios nos va a destruir si yo le abro esa puerta. Todo lo contrario. Él va a destruir al final. No ahora, ahora es el momento de arrepentimiento. Ahora es el momento de cambio en nuestras vidas. Necesitamos analizar nuestra vida con profundidad. Es hora de decirle, Señor, ¿sabes que he sido hipócrita? Si es que lo hemos sido. Hemos sido, Señor, indignos delante de ti, porque no te hemos dicho la verdad de nuestra vida. Siempre recuerdo la oración de Daniel como este hombre cuya vida, el mismo Ezequiel dice que la justicia de él era tremenda. Aún así, en la oración en el capítulo 9, él pidió por el perdón de sus pecados y el pecado de su pueblo. Necesitamos aprender a entender el amor de Cristo a tal profundidad que va a traer una unidad en esta iglesia, y no solo en Waukegan, sino en el mundo entero. Amén. Una unidad que hará que nos amemos los unos a los otros sin prejuicios. Amén. Pero también con humildad para aceptar nuestros errores y cambiarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero Jesús sigue tocando esa puerta. Esa puerta. ¿Saben? Hay una cosa interesante que estuve leyendo. Los famosos que fueron homeless, ¿sabían eso? Chris Pratt, uno de los actores de estas series famosas del MCU, pero hoy en día su casa de playa la puede rentar por $70,000 al mes, paga. Pero en su juventud vivió en una casa de acampar sobre la arena de Maui. No tenía sitio donde vivir, hasta que la fama lo golpeó y ahora tiene donde vivir. Jim Carrey, también, el famoso actor de La Máscara y el Grinch, dice que llegó a vivir en una tienda de campaña en el patio de su hermano. Interesante. Otro actor famoso, Sylvester Stallone, Rocky Balboa, más conocido en el mundo de la fama, Rocky Balboa, dice que no ganaba ni $50 a la semana. Y ante la falta de dinero, miren lo que pasó. Se vio obligado a vender a su perro, que se llamaba Butkus, para poder conseguir $50 para comida. Durante ese tiempo pasó las noches durmiendo en lugares como paradas de autobús o fuera de oficinas de correos en pleno invierno. Stallone creó el guión de la película Rocky y se lo compraron por $35,000 a cambio de que pudiera ser él el protagonista. Y saltó al estrellato, por supuesto. Todos hemos visto alguna vez esta película. Y lo primero que hizo con el dinero de Jim, ¿qué fue? Comprar a su perro. Así es. Dwayne Johnson, también es uno de los actores más pagados actualmente, dice que no tuvo una infancia fácil y su familia y él fueron desalojados de su casa y quedaron sin sitio donde el cual dormir. No solamente se quedaron sin hogar, sino que tuvieron que abandonar Honolulu, Hawái, donde vivían, y al final terminaron por mudarse a un pequeño hotel en las afueras de Nashville, Tennessee. En el año 2022 se reveló que fue el mejor actor pagado, según un artículo publicado por la revista Forbes. Dice que ganó $270 millones. Y bueno, finalmente, le llaman el gurú de las películas, porque sus películas han generado más de $10,000 millones en ganancia. James Cameron dice que vivía en su automóvil antes de vender los derechos cinematográficos de la película Terminator. Interesante. Sin embargo, dice que su éxito grande se vendría con ¿cuál película? Titanic. Así es, fue la película más taquillera de la historia durante ese tiempo. Estamos hablando de los años 97, 98 aproximadamente. Hacer más de $1,700 millones, más de $1,000 millones, eso era mucho dinero. ¿Okay? Y bueno, ya ha hecho otros éxitos muy grandes. Sin embargo, Mateo 8:20 nos dice: las zorras tienen ¿qué? Guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hace más de 2000 años Jesús dijo esta frase demoledora, que si analizáramos realmente, yo creo que todos romperíamos en llanto.
el Dios del universo, decidió venir a esta tierra, servirte a ti y a mí, privándose de todo lo necesario con tal de salvarte a ti. Muy bien. Cada vez que leo este texto, me da la sensación a mí de, es duro renunciar a todo y vivir por fe. Esa es mi sensación, no sé a ti. Pero el problema es que ese es el objetivo del enemigo, hacer ver que lo que Dios ofrece no es nada atractivo. Además ha logrado que en vez de pensar que Jesús, siendo el Rey del universo, no tenía dónde habitar, pensamos en nosotros pasando por sufrimientos y desavenencias. Así de acostumbrados estamos nosotros al egoísmo. Ahora, el texto hace referencia realmente a las consecuencias de seguir a Cristo, pero quiero dirigirlo desde otra perspectiva. Cristo anda buscando un sitio donde quedarse, puesto que no tiene lugar fijo de domicilio, y su lugar favorito, ¿cuál creen ustedes que es? El corazón. Entonces, ¿acaso Jesús no tiene dónde vivir? Ahí les dije un plano interesante, las inteligencias artificiales, hermano. Si usted quiere preparar algo fabuloso para poder predicar, si le place, si le gusta lo que le llaman las gráficas, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa. Y ahí yo hice un intento de reproducir lo que es la Nueva Jerusalén. Saben que Apocalipsis lo describe como un cubo perfecto, de paredes doradas cristalinas. Es una cosa increíble. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa si coloco las descripciones en la inteligencia artificial. Hice varios intentos y este fue el que más me gustó, me parece más cercano. ¿Jesús tiene dónde vivir, hermanos? ¿Acaso le hace falta un sitio donde llegar? Miren, la palabra le vamos rápidamente a Juan 14, 2 al 3, ya lo hemos leído antes, pero vamos a confirmarlo. Juan capítulo 14. ¿Será que a Jesús le falta un sitio donde llegar, donde recostar su cabeza realmente? Dice allí, dice, me voy y os prepararé ¿qué? Perdón, vamos desde el 12. En la casa de mi padre, ¿qué hay? Muchas moradas. Si así no fuera, ¿qué? Yo le hubiera dicho. Jesús realmente no le falta sitio donde quedarse. Además, Él es el que habita en inmortalidad. No, dice que la tierra ni el cielo no los pueden contener. Si quisiéramos hacerle algo especial a Cristo, no pudiéramos tener ese sitio. Además, dice que esas moradas son para nosotros. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 15 al 16 dice: soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita ¿en dónde? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, la morada de Cristo es indescriptible. Su luz es inaccesible. Así que a Cristo no le falta sitio donde pueda habitar. Sin embargo, a Cristo le ha placido habitar en medio de su pueblo. Es increíble. Para mí, si estudiáramos a fondo la Biblia, se nos quitaría esa percepción de Dios que muchas veces tenemos. Nuestra percepción de Dios tiende a ser tipo: yo soy tan malo, tan indigno, que Dios no puede venir a mi casa. Recuerden que les he hablado varias veces en esta semana del pecado de rebeldía. El pecado de rebeldía es aquel que usted voluntariamente quiere cometer, y eso es un certificado de evacuación para Cristo. No lo quieres en tu vida. Si tú no quieres a Cristo en tu vida, lo haces con una rebeldía de corazón. Y es cuando Cristo se va. Pero no es que Cristo no quiere estar contigo. Cristo quiere estar contigo. Pero si sigues con rebeldía, la rebeldía siempre está ligada al orgullo. El orgullo es el pecado que hizo que Satanás cayera del cielo. Cuando no soltamos el orgullo, le estamos dando una carta de evacuación a Cristo. Y Él va a respetarlo. Pero Cristo realmente es el que quiere habitar con nosotros. Somos nosotros los que a veces no le permitimos. Pero qué bonito es que el Señor siempre insiste. Siempre insiste. Dios, a diferencia de los dioses paganos, es el primer interesado en habitar en medio de su pueblo. Vamos a ver ahora una perspectiva diferente de Dios. ¿Saben cuando Nabucodonosor pide la interpretación del sueño que recibe? Él le dice a sus sabios: mira, necesito que me digan el sueño y me lo interpreten. No quería nada, ¿no?
No les voy a decir qué fue lo que soñé, pero ustedes me tienen que decir lo que soñé y encima la interpretación. Y fíjense la respuesta de los hombres. Dicen, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Los hombres estaban siendo sinceros, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya ¿qué? Morada no es con la carne. Ese es el pensamiento pagano. El pensamiento pagano es que los dioses son demasiado buenos y no pueden venir a vivir con nosotros pecadores. Y por eso ellos toman una distancia con nosotros. Si miráramos a Dios siempre así, tarde que temprano caeremos en desgracia. Alguien una vez se me acercaba y me decía, ¿cómo puedo ser digno delante de Dios? Yo le dije que no hay manera que puedas estar digno delante de Dios. Tienes que permitirle entrar a tu corazón y Él te hará digno. Dios sabe nuestra incapacidad. Miren, cuando el joven rico se le acercó a Cristo y le pidió, y le dijo que quería seguirlo, Jesús le dijo, finalmente, después de toda la argumentación, Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué más? Sígueme. Cuando los discípulos vieron aquella, ellos dicen, esto es difícil. Y Jesús le dijo, esto para el hombre es imposible. Jesús lo confirmó. Esto para nosotros es imposible. Pero, el gran pero, gloria al Señor por los peros. A veces, mayormente no nos gustan los peros, porque por lo general trata de cosas negativas. Pero los peros de Jesús son peros positivos. Pero, para Dios, ¿todo qué? ¿Entienden ahora por qué Dios necesita habitar con nosotros? Si Dios se pone allá como los dioses del Olimpo, ¿cómo nos puede ayudar? No hay manera. Él sabe que la única solución es habitar en nuestro medio. Así que Dios nos enseña que la solución para nuestro problema es Él. ¿Y saben lo interesante? Él se autoinvitó. No sé si alguna vez han escuchado de esta historia del pequeño Nicolás. Bueno, esta es una noticia que fue muy popular en España. El pequeño Nicolás, él se llama realmente Francisco Nicolás Gómez, ese es su nombre. Este muchachito, tendría como 16, 17 años cuando aquello, no, 18 años de hecho. Un día se hizo la coronación del rey Felipe VI, y saben que las cámaras siempre están ahí grabando todo. Hay un protocolo que se llama el protocolo de besamanos, que el rey se pone en su sitio, en la zona del trono, y hacen una fila, todos los mandatarios, la gente noble, vamos a decirlo así, y este chico apareció de la nada besándole la mano al rey, lo que llamó la atención de los medios españoles. ¿Quién es este chico? Lo cierto, para hacer la historia larga corta, se descubrió que había una trama terrible de corrupción dentro del gobierno, llegando a alcanzar al Centro Nacional de Inteligencia de España. Este muchachito se coló en el Centro Nacional de Inteligencia de España. Nadie sabe cómo. Eso es lo que dice. La historia al final se sabe. Amén. Así que este muchacho se autoinvitó a esa fiesta, pero de una otra manera, y de no era más triste, en vez de nosotros ir a la fiesta de coronación de Cristo, Cristo se autoinvitó hacia nuestra vida. ¿Cuánto le gustaría que abra la puerta de su casa y le aparezca allí, yo qué sé? No voy a mencionar nombres de presidentes aquí para evitar discusiones. Pero yo que sé, que se les aparezca un actor muy famoso, una actriz muy famosa. ¿Quién no estaría como sentirse honrado de que esa persona lo esté visitando a usted? Dios se presenta a la puerta de nuestro corazón y nosotros lamentablemente muchas veces le sacamos la puerta en la cara. Pero Él dio un plan. Él dijo, muy bien, yo sé que ustedes tienen dificultad para aceptarme a mí, pero yo voy a dar un plan para poder habitar en medio de ustedes. Yo voy a hacer una casa, pero esa casa va a estar en medio de ustedes. Y es el famoso santuario. Yo quisiera al hermano Pedro que me ayude con las hojas que le di a repartirle a todos mis amigos que están aquí presentes, especialmente los más grandecitos. Los niños pueden acercarse a los padres a ver. Vamos a ver el santuario. El Señor quiso habitar en medio de su pueblo. La palabra de Dios en Éxodo dice, y harán un santuario para mí, para que yo habite en medio de vosotros.
Eso es una muy bonita noticia. Yo no sé cuál es tu situación, pero Cristo quiere que hagas un santuario para Él, para que Él habite en medio de ti. Y allí en ese santuario personal, llámese devocional matutino, llámese lectura bíblica, tu relación con Cristo es un santuario para tu vida. Y Cristo puede venir a esa cita y puede habitar contigo y recordarte lo que Él ha hecho por ti. Así que vamos a recorrer el santuario. Yo siempre resumo el santuario con estas palabras. El santuario es la maqueta del plan de salvación. Y vamos a entrar al santuario. Ahí tienen cada uno un esquema de lo que es el santuario, ¿cierto? Ok. El santuario está compuesto por diferentes partes. La primera parte y la más grande es el atrio, que está cubierto por vamos a llamarlo una cortina, larguísima por cierto, que cubría todo el atrio. Y dentro del atrio estaba el tabernáculo. En el tabernáculo estaba dividido por lugar santo, lugar santísimo, como lo pueden ver allí. Entonces el altar del sacrificio está... Eso es para que lo guarden ahí cuando quieran estudiar el santuario, y tienen algunos textos donde está escrito. Y luego poco a poco iremos desvelando lo que representa cada cosa. El altar del sacrificio. Bueno, el atrio representa la tierra. El atrio representa la tierra y el altar del sacrificio es donde cada pecador del pueblo venía con su ofrenda específica. Traía un corderito de un año o traía un varón. Todo era conforme al poder adquisitivo del pecador. Si era una persona muy rica, no iba a traer un corderito, iba a traer, en Venezuela le llamamos un maute, un ternero de un año, bien cuidadito, perfecto, no podía tener ningún rastro de imperfección, ¿ok? Porque estaba representando al Hijo de Dios y era sacrificado, pero antes de sacrificarlo, quien lo sacrificaba era el pecador, no lo sacrificaba el sacerdote estaba allí como intermediario. Entonces el pecador venía, se acercaba, degollaba al pobre animalito y los pecados de él eran transferidos a este animalito, y el sacerdote luego hacía unos preparativos especiales y lo quemaba en el altar del sacrificio. Eso representaba la ofrenda de expiación por el pecado del pecador arrepentido que se acercaba. ¿Amén? Bien, luego del altar del sacrificio viene el lavacro. Una vez que el sacerdote realizaba la obra por cierto que él acumulaba un poco de sangre en un platito, él luego que sacrificaba, quemaba al holocausto, iba al lavacro, se lavaba las manos y también se lavaba los pies y entraba al lugar santo. Ese lavacro servía para limpiarlo de toda impureza por los pecados con los que había tenido contacto durante el sacrificio, vamos a decirlo así simbólicamente, con la sangre, limpiarse la sangre de las manos. Entonces ahí el lavacro representa, y voy a hacer paralelos, el altar de sacrificio representa la muerte de Cristo en la cruz. ¿Ok? Una vez que Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa al tercer día? Resucita. ¿Qué representa el bautismo? ¿Muerte qué? Al pecado y resurrección en vida. Así que el lavacro tiene ese significado, limpiarnos del pecado y de la maldad, todo contacto que hayamos tenido con el pecado. Cristo resucita con un cuerpo glorioso, promesa para ti y para mí, por cierto. Podemos resucitar en un cuerpo glorioso, no ahora, cuando venga por segunda vez, pero ahora podemos nacer del Espíritu, una mente nueva, un corazón nuevo. ¿Amén? Bien, luego del lavacro entraba al lugar santo. En el lugar santo, a los lados del norte, si ven allí en la hojita que les di, ahí están los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Fíjense lo interesante. El este es el lado donde estaba la puerta. Curioso, Dios no da puntada sin dedal. ¿Por qué la puerta estaba al este? Cuando el pecador venía arrepentido, ellos llegaban a la puerta y les daban la espalda ¿a qué? Al sol. Es interesante porque el pueblo egipcio era un adorador del dios Sol, Ra, así se llamaba el dios de sol de Egipto.
Así que le daban la espalda al sol, significaba también simbólico, darle la espalda al mundo, a la vieja vida, a los días de esclavitud. Amén. Ok, entra al lugar santo y al norte está la mesa de los panes de la proposición. Cada pan representaba que para el pueblo de Israel, para cada tribu, Dios siempre tenía garantizado el pan. Amén. Y nosotros somos hoy este pueblo de Dios también, que se nos ha garantizado el pan. ¿Y qué creen ustedes que es el pan? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Recuerden que Cristo es la palabra encarnada. No es solamente la letra muerta. Esta palabra es vida. Y si la aceptamos por fe, empieza a hacer efecto. Pero también la mesa de los panes está ubicada al norte. Y en el cielo, ¿quién habita a los lados del norte? Jehová. Justamente ellos le querían ir Satanás a los lados del norte. Qué curioso. Satanás ahora también quiere pervertir esta palabra, dar un pan falso que te ayuda a conformarte con la vida que llevas, viviendo 99.9% una vida limpia, pero ese 0.1 es lo que te tiene atado a esta tierra. En cambio, te quiero dar un pan limpio, un pan que te da vida y vida nueva, una vida que no se guarda nada, una vida que le entrega todo a Cristo. Amén. Luego también en el lado sur está el candelabro de oro. Ahora, qué curioso que en el lado sur, cuando vemos la visión del Apocalipsis, ven a un hijo de hombre que llega delante del trono de Dios. Y dice que delante del trono de Dios estaban los que los 7 espíritus o los 7 candlesticks, o sea, los 7 lámparas que son el Espíritu de Dios, que son enviados a la tierra. Entonces, fíjense que hay en la maqueta, el trono de Dios, la mesa del pan de la proposición, está frente al candelabro, al lado sur. ¿Y cómo estaba compuesto el candelabro? Era una vara principal, que era la primera lámpara, y luego 6 alrededor, 3 por cada lado, dando un total de 7 ¿qué? 7 lámparas. Cuando Cristo entró al lugar santo, cuando nosotros aceptamos por fe a Cristo, aceptamos su sacrificio, luego somos bautizados, entramos al lugar santo, Cristo nos ofrece el pan de vida cada día, y no solamente el pan, sino que también da con ello el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos es dado conforme a la fe que tengamos. Conforme a la fe que tengamos. Amén. Bien, y luego el altar del incienso. Eso me falló un poquito la inteligencia artificial esta vez. Faltaron 4 cuernos. Allí el altar del incienso, como dice allí en el Éxodo 30, 1 al 10, está la descripción. Dice que tenía 4 cuernos, más o menos 1 metro, un poquito menos de altura. Tenía 4 cuernos a cada esquina y una cornisa entre cada cuerno, y allí el sacerdote mezclaba el incienso para que el humo ascendiera y pasara por encima de la cortina al lugar santísimo. Este altar del incienso representa las oraciones, mis hermanos. Cuando tú oras, Cristo toma esa oración y la perfecciona. Nosotros no sabemos pedir, y es algo que nos cuesta aceptar. No sabemos pedir, pero Dios es tan bueno, Él sabe que no sabemos pedir, y Él permite que su Hijo entonces hable de parte tuya y de parte mía. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Los dioses del pasado tú no podías, entre comillas dioses, porque no hablan ni dicen ni nada. Pero los dioses del pasado, el asunto con ellos era aplacar su ira. Y la gente hacía todo lo posible para que su ira fuera aplacada. Y muchas veces estos dioses no lo respondían. Realmente no tenían el poder de responder. ¿Quién tiene el control de la naturaleza? Dios. Ellos le pedían, por favor, envíanos lluvia, pero no sabían que eso estaba bajo el control de Dios, del Dios de los cielos, el Dios creador.
Sin embargo, tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos directamente al Creador a través de un intercesor que es Cristo Jesús y nadie más. Y es un privilegio que se nos da como cristianos. Un privilegio personalizado. Nadie le diga a usted, no, es que tú no sabes orar. Nadie le diga a usted, no, es que Dios nunca te va a escuchar. Cuidado. Cada quien ora personalmente al Señor. Mi única recomendación, vaya a Dios con sinceridad. No le mientan. Usted sabe cuando le está mintiendo al Señor. Y a veces no nos damos cuenta, porque recuerden que la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nosotros mismos no somos capaces de entender a nuestro corazón. Y a mí eso a veces me espanta. Digo, Señor, ¿dónde está la maldad? Porque yo siento que no la veo. Y el Señor es tan bueno que responde. Aquí está, ok. Entonces dame la oportunidad de arrepentirme, Señor. Que no siento que eso esté mal del todo. Y esta semana yo he querido transmitir esta idea. Es muy fácil justificarse ante Dios. Decir que todos están mal y que yo estoy en lo correcto. Que nadie me va a decir a mí que yo me puedo equivocar porque yo sí sé lo que es correcto. Puedo fallar. Esa persona también puede fallar. Pero en mí debe haber un corazón dispuesto a perdonar. Porque mañana puede ser que la hermana se sienta, no, bueno, mañana, hoy, de repente en la tarde cuando estamos comiendo, de repente me puede regañar, disculpe que era el nombre, hermano. Me puede regañar, hermano, está comiendo mucho. Oh, perdón, hermana. Si yo tengo un corazón de Cristo, yo me disculpo, aunque quizás no sé exactamente lo que está pasando, pero tengo una disposición a entender la situación. Y cuando el amor de Cristo actúa, ella también puede reaccionar y decir, disculpe, hermano, le he hablado como no debía. El amor de Cristo es así. El amor de Cristo es un incienso que se eleva al cielo y es olor grato a Jehová. Si Dios nos da oportunidades, ¿cómo no podemos dar oportunidades a los otros? Amén. Y es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Y finalmente el arca del pacto, mis queridos hermanos, es un punto interesante que quiero recalcarlo. Habían tres cosas importantes dentro del arca del pacto. La primera era la ley de Dios. Segundo, la vara de Aarón. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Reverdeció. Y tercero, y no menos importante, el maná. El maná tiene doble significado. Significa que Dios seguirá dándonos su pan, el pan de cada día. Cristo es que el maná que descendió ¿de dónde? Del cielo. Debemos comer a Cristo. Pero saben que ese maná también tiene poderes curativos. La gente no se enfermó durante 40 años en el desierto. La gente nunca pasó hambre en el desierto. Todos los nutrientes necesarios, no sé si han leído eso, pero eso es un dato científico. Todos los ingredientes que mencionan que aparentemente estaban dentro del maná son la cadena necesaria, básica para el mantenimiento del cuerpo. Esto nos da otro mensaje, el mensaje de la salud. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. Si usted tiene a su niño que está convaleciendo, está tratando de recuperarse de una anemia, y usted sabe que le tiene que dar remolacha, pero el niño lo que quiere es una chupeta, ¿qué le va a dar usted? Remolacha, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque lo odia? ¿Porque quiere que sufra cuando coma? No. ¿Por qué? Porque lo va a sanar. Amén. A lo mejor el niño insiste en la chupeta. Pues bien, yo creo que somos inteligentes y tenemos más de 3 dedos de frente para no darle la chupeta, ¿verdad? Pero bien pudiera elegir la chupeta. Y a veces nos pasa con el Señor con eso. Con el Señor nos pasa eso. Él nos da la remolacha, pero preferimos la chupeta y Dios no va a respetar. Y luego puede ser que nos quejemos por nuestro estado de salud. Y Dios no es como somos nosotros los seres humanos. Que a veces alguien viene con un problema de salud y ya sabemos que le hemos dicho que debe cambiar su dieta y lo que le decimos, hermano, porque ya te lo he dicho ya. Te tiene que cambiar su dieta, hermano. Si el hermano viene enfermito, ya no ha hecho los cambios, ore con él. Anímelo. Enséñele. Pero no lo fuerce. Dios no fuerza a nadie.
Amén. Pero por supuesto quiere la sanidad de su pueblo. Un pueblo sano es un testimonio para el mundo. Qué hermoso hubiese sido que cuando pasó el COVID se hubiese registrado que los 22 millones de muertos se mantuvieron sin ningún problema. Ahora, no quiere decir esto que haya gente que haya estado en estado saludable y aún así murió por el COVID. Ustedes me entienden la idea. Qué testimonio tan poderoso hubiese sido. Amén. Amén. Para que el mundo sepa que hay Dios en Israel. Amén. Sin embargo, el Señor va a llegar un momento donde va a mostrar su poder como nunca antes. Nosotros debemos seguir insistiendo, buscándolo de corazón. Ese es el maná. La vara de Aarón que reverdece es que Dios siempre tiene un pueblo en cada momento de crisis de la historia. Hubo un problema en Israel, querían destronar a la familia de Moisés. Ustedes son siempre los que mandan, ustedes. Y Moisés dijo, bueno, hagamos una cosa. Tráigame todas las varas de los líderes y aquella que florezca es el que Dios dice quién es el líder. Y reverdece la vara de Aarón. ¿Saben qué significa eso? Debemos dejar que Dios decida. Yo no soy el que decide. Tuve una experiencia muy bonita en una iglesia, creo que la comenté ya, de este hermano que estaba dejando ya los 10 años de ser director de diáconos. Digo, qué bonito, con aquella calma, con aquel gozo. Dice, ahora de que otros, ese es el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos, tanto como cuando se nos da la oportunidad, apoyar al que se le da la oportunidad, como también aceptar el momento que se nos quita. Tener el espíritu de Dios quitó, ya está. Además, el gozo del cielo es compartir con nosotros los beneficios del cielo, los privilegios que Dios nos da. Porque servir al Señor es un privilegio. No un privilegio que se gana, porque hay unos que piensan, no es que tengo que ganarme el privilegio porque yo debo ser anciano. No. ¿A quién llamó Dios a ser rey de Israel cuando Saúl cometió el pecado? ¿Qué hacía David? Pastor de oveja. ¿Qué iba a saber él? De hecho, el mismo Samuel, hablando de Samuel, el líder, cuando vio a los hijos de Isaí, los primeros, los más grandes, dice, este tiene que ser. Miraba el tamaño, la apariencia, dice, este es. Y Dios le dice, no mires qué, su apariencia, porque Jehová mira qué, el corazón. No nos dejemos llevar por las apariencias y dejemos que Dios actúe en nuestro corazón. Amén. Y bueno, la ley de Dios. Y yo quiero hacer un énfasis interesante aquí. La palabra dice que hay que guardar ¿qué? Guardar. Y la gente entiende a guardar es igual a hacer. La palabra dice guardar. Nosotros traducimos a hacer. Guardar. Y nosotros decimos hacer. Es el momento de borrar el hacer. Vamos a dejarlo de guardar. Y yo sé que esto es un reto. No piensen que estoy diciendo que no hay que cumplir los mandamientos. No me malinterpreten. Pero es Cristo quien lo va a cumplir en mí. Porque la fe se muestra según ¿qué? Las obras. Las obras demuestran realmente la fe que tenemos. Una fe que obra, lo dice Santiago. Se los dejo de tarea. Lean Santiago para que vean la diferencia de la fe verdadera a la fe falsa. Hay quien dice, tengo fe, pero pasa por alto todas las banderas rojas. Le da absolutamente igual. Y todavía confía que Dios lo va a defender en el día final. Esa no es la fe. Pero cuando yo les digo que tengan fe, no es para que digan, tengo que hacerlo. No. Pidan al Señor, necesito saber, Señor. O necesito obrar por amor a ti. Porque esa es la verdadera fe. Ya no pienso, miren, les cuento un poquito de mi testimonio. Yo hablaba a los jóvenes, miren muchachos, que ustedes saben del Señor, el sábado es el día de reposo. Y andaba yo con mi teléfono, porque a mí me encanta el fútbol, el soccer. Y había a veces finales de la Champions League, como cosas curiosas, ¿no? Las finales de la Champions League son los sábados en la noche en Europa. Pero para Latinoamérica y aquí en Estados Unidos es de día todavía. Y yo me acuerdo cuando acaba aquella final, yo estaba con el teléfono mirando, así, hecho el Willy May, decimos nosotros, hecho el Willy.
y mirando. Hermanos, yo estaba intentando guardar a él por mis medios. Y regañaba a los muchachos cuando le veía haciendo cosas malas. Qué falto de autoridad. Pero desde que Dios empezó a transformar mi vida, no me interesa la Champions League. No me interesa. Y menos si cansaba. Da igual. ¿Qué beneficio tengo yo con 22 hombres corriendo tras una pelota? Ustedes entran a Facebook y ven la pelea entre los seguidores de Cristiano Ronaldo y los de Messi. Defienden como si fueran dioses. Y a ellos no les interesa. Ellos están tranquilamente ahí en su palacio. No malentiendan, no digo que sea malo que ellos tengan su dinero y todo lo que tuvieron. Lo que quiero decir es que esos hombres no tienen ni idea de la existencia de sus más fieles seguidores. Cuando nosotros vamos al Señor, procuramos defender a capa y espada su ley, pero no para amenazar a otros, sino para que sea una realidad en nuestra vida. Amén. Y Él sí sabe que existimos. Amén. Y nos llena de bendiciones. Escuchen, no es que nos llena de bendiciones porque hemos sido buenos. Es que los ojos de la fe se abren y empezamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, que podamos tener una ropa aunque sea con que vestirnos para ir a la iglesia. Con que tenga que sea un carrito, un coche, para ir a la iglesia. Que tengo el privilegio, fíjense, yo siempre no, es una frase que siempre digo, no es que siempre. Yo he aprendido que es un privilegio, digo, estar del lado de los que pueden dar y no los que tienen que pedir. Amén. Amén. Sin embargo, Dios me ha hecho pedir, y en los dos lados le he dado gloria al Señor. Amén. Pero es bonito poder dar. El Espíritu Santo abre nuestros ojos y vemos cosas que no hemos visto antes. Armonía en el hogar. Se apaga la amargura de corazón. La amargura de corazón es porque a veces queremos que las cosas en la iglesia se sean como yo quiero. Y se nos olvida que hay diferentes personas. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y también se nos olvida que Dios tiene su voluntad por encima de nuestro gusto. Entonces nos amargamos. Quisiéramos hacer lo que hace el mundo. Tratan de cristianizarlo y dicen, no, hijo, eso no hace falta. Cada uno de los que estamos aquí tenemos cultura del hogar, ¿cierto? Cada hogar es una cultura. De hecho, el arte culinario es una cultura. En cada hogar siempre hay una forma distinta de hacer las cosas. Aunque en Honduras, no sé cuántos habitantes hay en Honduras. ¿Cuántos habitantes hay? Aunque hay 9 millones de hondureños aquí en Honduras, en los 9 millones de hogares, bueno, no sé si son 9 millones, pero vamos a dividir entre 3 millones de hogares, donde aproximadamente hay 3 cada uno. En los 3 millones de hogares que hay en Honduras, todos hacen cosas diferentes. Se parecen, pero todos lo hacen de manera distinta. En los 30 millones que hay en Venezuela, los 10 millones de hogares que habrá más o menos, aunque tenemos una cultura similar, todos lo hacemos de manera distinta. Y hay quien dice, yo no voy a hacer como lo hacía mi abuelita. Eso es una cultura. Pero, ¿qué tal si alguien viene y quiere romper esa cultura de su hogar? Se molesta, ¿no? Ojo, siempre hay culturas que Dios aprueba. Le digo con todo conocimiento de causa. Hay cosas que Dios le agrada. Hay cosas que no. Aunque son culturas. En Venezuela hay una cultura de los Yanomamis donde las mujeres no usan sostén. Andan allí, arrín pelado, dicen en Venezuela. Creo que en Colombia también lo dicen. ¿Creen ustedes que eso sería agradable ante los ojos de Dios? Dios quiere cubrir que nuestra ¿qué? Desnudez, nuestra vergüenza. Y aunque es una cultura, Dios transforma. Miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En Venezuela había una tribu que acostumbraba cuando, así llegó el Evangelio de Venezuela. Cuando esa tribu ganaba una batalla, se comían a los que mataban, eran caníbales. Y andaban también así desnudos, el guayuco, ustedes saben, ¿no? Y el Evangelio llegó primero por un ángel. Un ángel. Este cacique de la tribu le empezó a hablar al Señor. Bueno, al Señor no sabía decir, si hay alguien ahí arriba
que existe, que tenga poder, por favor, dime la verdad. Yo estoy cansado de lo que estamos haciendo como tribu. Y un ángel se le apareció. Y saben que cuando se le aparecía este ángel en visión, porque no fue una vez, fueron varias veces, él decía estas palabras: Auca, Auca, Auca. De hecho, le cambiaron su nombre, el nombre que tenía originalmente, a el cacique Auca. Auca significa literalmente gloria. ¿Saben ustedes quién decía 3 veces gloria antes de entrar en visión? Elena White. Gracias. Elena de White. Qué curioso. En los tiempos de Elena de White, prácticamente fue en 1910, cuando el Evangelio entra, había pasado aproximadamente unos 5, 10 años antes. El cacique murió, nunca vio realidad la visión, solamente su hijo, su nieto, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo curioso? El ángel les enseñó a vestirse. ¿Creen ustedes que importa la cultura? Claro que importa, pero Dios tiene culturas que les agradan. Si Dios hubiese dicho, no importa, yo sé que su corazón es tan bueno, porque este indio tenía un corazón muy bueno, ¿cierto? Pero él pidió de corazón: si hay alguien allí, por favor, enséñame. Y Dios les enseñó a vestirse. Si ustedes van a las tribus allí del Amazonas, van a ver mucha piel, mucha piel. Y Dios les enseñó a vestirse, les enseñó a cantar. Y no cualquier canto, y no de cualquier manera. Hermanos, yo sé que hay culturas, pero Dios tiene una cultura celestial. Dios trasciende la cultura. Y hay culturas que tienen cosas que a Dios le agradan y podemos adaptarlas. Por ejemplo, en Venezuela, en antaño las mujeres se vestían con aquellas faldas hermosas, floreadas. No hay ningún problema, le cubre la desnudez. ¿Okay? Siempre que vaya con los principios bíblicos, Dios cubre nuestra desnudez, Dios cubre nuestras vergüenzas. Amén. Y nos hace estar en un estado calmo. Esta gente incluso aprendieron inglés. El ángel les enseñó inglés. Y la visión era, le decía: va a venir un hombre blanco con un libro negro. Y a ese ustedes van a escuchar. En 1910 fue que por primera vez llegó el hermano O.E. Davis, desde la misión de Guyana, atravesó eso y murió allí, por cierto, haciendo la misión. Y este es uno de los pueblos que por primera vez recibió el Evangelio en la Iglesia Bendita del Séptimo Día en Venezuela. Años después fue que llegó un hermano llamado Ricardo Greenwich. Pero fue interesante cómo el Señor transformó los corazones. Hermanos, la ley de Dios, si tú de corazón te acercas a Él, sea una realidad en tu vida. Dios va a transformar todo. Y por eso nosotros vivimos en la época del día del Yom Kippur, donde Cristo ministra en el santuario y te ofrece que restaurará el liderazgo en tu vida, te dará autoridad según su poder, según su sabiduría. Te dará el alimento correcto, tanto espiritual como material. Dios quiere que seamos sanos. Amén. Y hará que la ley sea una realidad. Él va a escribir la ley en nuestros corazones. Amén. Amén. Así que, ¿qué representa realmente el santuario? El plan del santuario es la maqueta de Cristo, la maqueta de su plan salvador. En Hebreos 10:16 Dios dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Entienden por qué la palabra dice guardan? ¿Cómo guardas tú los mandamientos de Dios? ¿Dónde los guardas? En la cabeza, en la mente. La ley de la contemplación. Por eso yo les hablaba: vigilemos lo que estamos viendo en nuestros hogares, lo que estamos viendo en nuestros móviles, y pidamos a Dios fuerza y ánimo, porque nosotros nos convertiremos en aquello que vemos. Y hay una condición de esa ley: nunca seremos superiores a aquello que contemplemos. Si tú contemplas a Cristo, no serás superior a Cristo, como mucho igual. Pero si contemplas al enemigo, serás más bajo que eso.
cuidado lo que estás mirando. Permite que Dios entre a ti. Dale la oportunidad. Yo lo he visto en mi vida. Voy a contar más testimonios acerca de mí, pero creo que la palabra de Dios es suficientemente pura para que transforme nuestra vida. Pruébalo. No te va a decepcionar. Yo sé que quizás allí estás sentado. Hablo de los hombres en este caso también. Satanás no quiere que los hijos de Dios, especialmente los hombres, miren su condición. Y quiere que escondamos porquerías en nuestro corazón. Porque sabe que así puede destruir un matrimonio. Porque sabe que así puede acabar con la autoridad que puede tener un hombre de Dios. Y lo va a hacer andar como las olas del mar. Decir y andar a lo que le diga el oído, con tal de que su vergüenza no se despierte. Ese es el plan del enemigo. Acabar con los hijos de Dios, haciendo que atesoren aquello que los va finalmente a destruir. Igualmente a las damas. Satanás quiere acabar con toda confianza en el Señor. Pero Dios dijo que Él va a escribir la ley en tu corazón si tú se lo permites. Dice, su pacto está relacionado con su ley. Y Él es quien tiene el poder de cumplir nuestras vidas. Hermanos, no son nueve leyes, son 10. El mandamiento del sábado se levanta como el sello del Dios vivo porque tiene las tres características que necesita un sello para sellar: el autor, su título y su jurisdicción. Y el Señor quiere colocar ese sello en ti. Amén. A él le da igual cómo vengas a Él. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Si tienes el poder para hacer con la materia inanimada, ¿cuánto más en un corazón voluntarioso de querer hacer su voluntad? Amén. Te ama, pero necesita primero que sueltes todos los prejuicios que tienes en el corazón. Todos. Cuando digo todos, hermanos, es todos. Sí, a veces nos sentimos derrotados y decimos, Señor, entonces, ¿qué hago? Y Dios nos dice, rompe eso. Rompe ese ciclo que te tiene atado. Puede ser lo que sea. Pornografía. Yo qué sé, series, Netflix, el chisme. Miren, hay una de las cadenas más terribles del ser humano. Y es el pensar mal de los demás. Se llama predisposición. La predisposición es terrible. Destruye una amistad sin siquiera haber comenzado. Destruye una relación sin siquiera haber arrancado. Eso la palabra de Dios dice comezón de oído. Pidámosle al Señor que nos cure esa comezón de oído. De querer escuchar lo que no nos interesa. De querer escuchar la suciedad de alguien. Un amigo que me contaba que su hermano le hizo una lección muy grande. Le iba a contar algo y el hermano más joven que él le dice, espera un momento, quiero que me digas una cosa. Lo que me vas a decir, ¿es necesario que lo sepa? Ah, no, eso no me lo diga. Segundo, ¿lo que me vas a decir es algo bueno de alguien? No, no me lo digas. Tercero, lo que me vas a decir va a hacer que mi mente cambie para mal con respecto a esa persona. Sí, gracias, no lo quiero saber. Esa es una de las cadenas más terribles que ata a este mundo. Yo me he dado cuenta de una cosa que en Latinoamérica un problema que tenemos son las telenovelas. ¿Qué es lo que hacemos en una telenovela? Chisme y rencillas y odio y no hay oportunidad. Siempre hay un malo. Siempre hay un malo en la novela. ¿Saben ustedes quién es nuestro enemigo? La palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Contra quién? Potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo. Si tú quieres odiar a alguien,
odia al enemigo, porque es él quien quiere destruir el corazón de los que te rodean. No es fácil, pero es un paso que Cristo dio. Y Él prometió que tú lo puedes también. Puede ser una realidad en tu vida. ¿Quieres formar este pueblo que cree en las promesas de Dios para que sea una realidad en su vida? Van a tomar la decisión ahora mismo. Ya la han tomado. Ahora van a ser bautizados 11 almas para Cristo. Amén. Y esto es motivo de gozo. Si tú estás allí sentado y has visto que el Señor te está llamando con poder, no le resistas. Escúchalo. Yo quisiera terminar con un canto. Y si tú quieres renovar tu corazón con Cristo hoy, aunque ya estés bautizado, mientras voy cantando quiero que pases aquí. Y al final del canto tendré una oración. Porque si hay alguno que quiera tomar la decisión para Cristo, este es el momento. Habrá más en el futuro, pero mejor dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. No sabemos mañana, hoy es el día.